Hoy vamos a hablar un tema bastante importante para nosotros, de muchísima importancia, y es acerca de la vida. Es acerca de la vida y también de la muerte. Acerca de la vida y de la muerte. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo partir con Cristo para la eternidad? Es el tema de hoy. ¿Cómo partir con Cristo para la eternidad? Me gusta repetir el título de la enseñanza para que se nos quede grabado. Y vamos a orar delante de Dios para que sea el Señor que nos esté enseñando esta mañana su palabra y que nos esté regocijando nuestra alma y nos esté dando la certeza, la seguridad y la firmeza que es la fe a través de su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos toda la gloria, toda la honra por ser nuestro Dios, por acercarse a nosotros, por ser el Dios eterno, grande en misericordia, en fidelidad y en amor para con nosotros, sus hijos, su creación. Señor, gracias, porque tú no te olvidaste de tu creación, sino que enviaste a tu Hijo, Señor Dios mío, para que por medio de Él rescatara todo lo que se había perdido. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque a través de ella te conocemos, Señor, y conocemos el propósito tuyo que tiene para con nuestras vidas, el plan y propósito, los sueños y anhelos que tú tienes para nosotros, que desconocemos porque no leemos las Sagradas Escrituras. Si leyéramos las Sagradas Escrituras, entenderíamos cuál es tu plan perfecto para nosotros, pero hoy tú nos vas a enseñar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos toda la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. ¿Cómo partimos con Cristo para la eternidad? Cristo vino a darnos vida eterna. ¿Por qué morimos? Si el Señor Jesucristo vino a darnos vida eterna, ¿por qué morimos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a conocer el día de hoy. En Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Dice la palabra de Dios, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, para la gloria de nuestro Padre y la edificación de nuestras vidas, de nuestra alma. Amén y amén. El 27 dice, Hebreos 9, 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No existe la reencarnación. No existe. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para toda la humanidad. Este es el versículo. Es para toda la humanidad. Pero ¿cómo el Señor nos libró o nos rescató del juicio, que es la condenación eterna? En Romanos 6:23, en la parte A de este versículo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Hay dos palabras contrarias, vida y muerte, que tenemos que conocer. Vida y muerte. Vida, en el latín, es donde se encuentra el origen etimológico de la palabra vida. Concretamente procede del vocablo vita, que a su vez emana del término griego bios. Todos ellos significan precisamente vida. Como el término latino vita significa vida, en el término griego bios significa vida también. De ahí es donde viene la palabra vitamina, que son los nutrientes que encontramos en nuestros alimentos y muchas veces que nos toca comprar en nuestra farmacia,
y las vitaminas son las que mantienen con vida nuestro cuerpo, son las vitaminas. La palabra biología, que viene este término de los griegos, es un término de origen griego, estudio a los seres con vida, el estudio de los seres con vida. La otra palabra que nos cuesta pronunciar, o que quizás de pronto es dificultad para nosotros pensarla, solamente pensarla o pensar en la muerte. ¿Qué es la muerte? Viene de la palabra griega thanatos, así como suena, thanatos, que significa simplemente muerte. Para el latín es mortis o muerte. Para muchos significa dejar de existir. ¿Dejamos de existir? Seguimos con el estudio. Para la fama o los famosos es ser nada o ser nadie o dejar de ser. Por eso es que la fama busca la inmortalidad aquí en la tierra, que su nombre vaya por siempre, que sea reconocido o recordado por siempre en la tierra. Eso es lo que busca la fama. Tengo una pequeña nota acá que encontré. Dice: la relación entre la vida y la muerte es un vínculo estrecho que tiende a negarse a sí mismo. Es una relación difícil porque evitamos negarnos la partida de ese plano terrenal y al mismo tiempo tratamos de hacer duradero lo que por naturaleza es pasajero. Vuelvo y repito esta frase. Tratamos de hacer duradero lo que por naturaleza es pasajero. Le tenemos pavor a la muerte y nos regocijamos en la vida, pues la muerte es el mundo de lo desconocido y la vida es el terreno de lo acreditado o lo que podemos ver. Pero ¿qué significa la vida y la muerte para Dios? Acá lo que leímos es el concepto, lo que piensa el hombre acerca de la vida y de la muerte. Pero ¿qué es para Dios la vida y la muerte? La vida para Dios es estar unido en relación con Él. Es estar unido en relación con Él. La vida viene de lo invisible a lo visible, de lo espiritual a lo material. Porque todo lo creado fue hecho por lo espiritual. De ahí que lo espiritual es mucho más real de lo que vemos y palpamos. Es mucho más real porque de allá viene todo lo que vemos y tocamos. La muerte para Dios es la separación en relación y en comunión con Dios. En absolutamente toda la relación que pueda tener el hombre con Dios y Dios con el hombre. Eso es para Dios la muerte. ¿Por qué vida para Dios es estar en Él y la muerte es estar separado de Él? Sencillamente porque Dios es la vida. En el hebreo antiguo se escribía sin vocales. ¿Y cómo se escribía el nombre de Dios en el hebreo antiguo, o cómo los hebreos conocían el nombre de Dios? La Y, H, V y H no tenía vocales. De ahí viene el ser de la existencia. La palabra Jehová significa el ser de la existencia, el Señor por excelencia. Cuando tú estás nombrando la palabra Jehová, estás diciendo el Señor de la existencia, el ser por excelencia. Él es el ser, Él es la vida. Él es la vida. Los judíos, al comienzo, después de conocer que es la vida, le decían Elohim, que quiere decir mi Señor Dios. Mi Señor. Tanto para los escritores como Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, él tenía una pluma exclusiva para escribir solamente el nombre de Elohim.
o el ser de la existencia, el Señor de la excelencia. Con esa no escribía otra, tenía otra para escribir los otros relatos, pero para escribir el nombre de Él exclusivamente esa pluma. Para Dios existen dos clases de muerte, la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte fue la de Adán, que al mismo tiempo cuando falló Adán delante de Dios, Dios le dio una esperanza de salvación al hombre. O sea que la primera muerte tiene esperanza, la segunda muerte no tiene esperanza. Vemos en Apocalipsis capítulo 26, en el libro de Apocalipsis o el libro de la Revelación, capítulo 20, versículo 6, uno de los últimos capítulos del Apocalipsis. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Se refiere al reinado acá en la tierra, 1000 años. Pero dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál fue la primera resurrección? ¿Quién hizo la resurrección por nosotros? El Señor Jesucristo. ¿Cómo nos rescató el Señor? La primera muerte, cuando Adán pecó, toda su descendencia, o sea, su simiente, o sea, nosotros, fuimos separados de Dios. Todos fuimos separados de Dios por el pecado de Adán. Nos convertimos en seres espirituales muertos habitando en un cuerpo. Este pecado nos separó de Dios y de la vida. ¿Por qué? Porque al separarnos de Dios, ¿qué es la vida? Morimos espiritualmente. Un cuerpo con un espíritu muerto. Pero vino el Señor Jesucristo a darle vida y vida en abundancia. La muerte de un ser humano, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, que murió como cordero por el pecado de Adán y el pecado que cometimos por causa de ese pecado. Al desatarse el pecado de Adán, en nosotros fue engendrado el pecado y comenzamos a vivir conforme al pecado. ¿Y qué hacíamos? No hacíamos nada más sino solo pecar. Dicen en Romanos que no hay nadie que busque a Dios. Todos se descarriaron, todos hicieron lo malo. Ninguno hizo lo bueno. Pero la segunda muerte, la separación definitiva y sin esperanza delante de Dios, porque rechazaron a Cristo, la única ayuda de Dios para salir de la primera muerte. Dios no quiere que su creación, que somos nosotros, no se condene. Cuando el momento que pecó Adán, Dios le dijo a la mujer, a Eva, que su simiente vendría uno y que heriría la simiente de Satanás en la cabeza. De la simiente de la mujer tiene simiente, no. ¿Quién es el que trae la simiente? El hombre. ¿Por qué le dijo a la mujer que la simiente es suya? Cuando la mujer no tiene la simiente, la semilla. ¿Por qué le dijo a la mujer la simiente es suya? Dios iba a colocar una simiente en ella, no una simiente de Adán. No le dijo a Adán, de la simiente suya saldrá uno que herirá a Satanás en la cabeza, no.
Porque nosotros venimos, todos los seres humanos venimos de la simiente de Adán, pero iba a colocar Dios una simiente en una mujer virgen. Y esa simiente iba a aniquilar a Satanás, le iba a dar en la cabeza. Ya estaba la promesa de salvación y de misericordia de Dios para la humanidad. El mismo día que pecaron, ese mismo día dio Dios la esperanza de salvación. Para que por medio de Él tengamos vida y vida eterna y comunicación con Dios nuestro Padre. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no para darnos vida eterna después de la muerte, no. Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida nosotros antes de morir físicamente. Ya tenemos la vida eterna. El Señor Jesucristo es la vida eterna. Él murió por nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16, que todo el mundo nos lo sabemos de memoria, todo el mundo, y el que no algún día lo ha escuchado y no le ha prestado atención. Pero si le prestas atención, ahí está tu salvación. Si no le prestas atención, no vas a conocer cuál es la salvación o el propósito de Dios que tiene para nosotros. Dice en el versículo 16, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿A qué se refiere que sus obras eran malas? ¿A qué se refiere? Que andan en su propio razonamiento entenebrecido, y eso no los dejó oír la voz de Dios Padre por medio de su Hijo. Porque estaban sabios en su propia opinión, en su propio parecer. Le preguntamos a cualquiera en la calle: ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Y van a decir que sí. ¿Pero tú le crees a Él? No. Si le creyeras a Él, buscaría interés ferviente por leer las Sagradas Escrituras. Porque todas las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para formarnos como hijos de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo habló y dijo, Él dijo aquí en la tierra: yo no hablo por mi propia cuenta, sino mi Padre me dijo qué era lo que tenía que decir. Lo que Él dijo son palabras de Dios. Por eso tenemos que creer en el Hijo, creer en Él y creerle a Él. Creer que Él existe si creemos, y creerle a Él es creerle a su palabra. Muchos critican la palabra de Dios, pero no la han leído. Serían jueces malos, porque ¿cómo van a juzgar algo que no conocen? Un juez que juzgue algo a alguien que no conoce su proceder sería un mal juez. Y eso lo estamos haciendo nosotros, juzgando la palabra de Dios y sin haberla leído. Hay que leerla para poder entender. Y el Espíritu Santo nos da el entendimiento para leerla. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 1, hoy vamos a buscar muchos pasajes bíblicos. Me encanta cuando la lectura tiene muchas, o la enseñanza tiene muchos textos bíblicos, porque nos afirman mucho más en el conocimiento.
Y es el conocimiento que nos da la certeza, la seguridad, que es lo que demanda la fe. La fe demanda certeza, seguridad, convicción. Y eso nos da, es el conocimiento de Dios, no mi imaginación, es el conocimiento de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de Dios y la sustancia misma de Dios, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos que entender que Dios nos está hablando por medio de su Hijo. Si queremos conocer cuál es el plan de Dios para con nosotros, tenemos que conocer, escuchar al Hijo, y ahí entenderemos cuál es el plan para con nosotros, escucharlo a Él. ¿Cuál es el pecado de la humanidad? Que no supieron escuchar al Señor. Dice que el que no oye la voz del Señor, en el pasaje que leímos de Juan 3, 16, 17 y 18, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado si no escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ya muertos, ¿por qué causa? Si nosotros ya muertos por causa del pecado de Adán y nuestra condición pecaminosa que nos mantenía separados de toda comunión con Dios, recuerda que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Si estábamos muertos espiritualmente y Dios es un Dios de vivos, ¿cómo hizo Dios para que pudiera tener relación o comunión para con nosotros? ¿Cómo lo hizo si Dios no tiene comunión con la muerte y con el pecado? ¿Cómo lo hizo Dios para poder comunicarnos con nosotros? Le tocó enviar a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados y de la muerte, y Él nos dio vida eterna y nos quitó el pecado de Adán, y ahora no hay nada que nos impida poder hablar con Dios. Por eso entramos y tenemos la entrada libre para entrar con Cristo a lugares celestiales, y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales para poder tener comunión con el Padre. Eso fue lo que hizo el Padre, enviar a su Hijo para que tuviéramos comunión por medio de Él. Dice en Marcos 12, 27, la parte A: Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. De vivos espiritualmente. Porque muchos viven físicamente con un espíritu muerto que no se han podido comunicar con Dios. Tienen una aflicción y se acercan y le piden a Dios: Dios mío, ayúdame. Y sienten que nadie los escucha porque están muertos espiritualmente. Dice la palabra de Dios que Dios no escucha al pecador. Dios no lo escucha. Pero si alguno se arrepiente, dice el Señor, que a Él escucha y alcanzará misericordia de Dios. Pero si alguno se arrepiente, ¿de qué se arrepiente o de qué nos arrepentimos? De no haberle prestado atención al Hijo, que viene con la palabra del Padre, que es vida para nosotros. En eso tenemos que arrepentirnos. El pecado de la humanidad, por el cual se va a condenar la humanidad que no cree en Dios, es por no haber escuchado la voz de Dios. Solo por eso. No lo condena porque mató, robó. La condena más fuerte que va a estar tallada en su frente es el no haber escuchado la voz de su Hijo. Ese es el pecado número uno. Y ahí para abajo viene el resto. Pero el pecado por el cual Dios va a condenar a la humanidad es por no haber escuchado a su Hijo. Como dice en Hebreos, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió Él? Si
si el Señor Jesucristo no tenía ningún pecado, no tenía que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si él no tenía nada de pecado, entonces ¿por qué murió él? El momento en que él dejaría la tierra, simplemente su cuerpo sería transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. El Señor tenía un cuerpo incorruptible, luego no era santo él es santo. Pero ¿por qué tuvo que morir él? Porque él tomó la condición de Adán, que era lo que nos impedía entrar al reino de los cielos, porque carne y sangre no entra al reino de los cielos. Él tenía que destruir la carne y la sangre para así quitar de nosotros aquello que impedía entrar nosotros al reino de los cielos. Dice que el velo que impedía pasar del lugar santo al lugar santísimo, había un velo, y ese velo, dice la palabra de Dios, era su cuerpo. Y al ser destruido ese velo, ahora podemos entrar triunfantemente, sin que nadie nos impida, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Podemos entrar gozosamente a la presencia de Dios, porque ya no hay nada que nos impida. El sacrificio del Señor Jesucristo quitó esa condición que nos separaba de Dios, para que por medio del Señor Jesucristo pasáramos de la muerte a vida eterna, y de esa manera tener nuevamente la comunión con Dios. En Cristo Jesús es nuestra vida. Mira lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos comunicarnos con el Padre, para que nosotros pudiéramos clamar en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Si el Señor Jesucristo no hubiese hecho ese sacrificio, ese versículo no se podría cumplir en nosotros. No se podría cumplir. Si Cristo quitó el pecado, ¿por qué tenemos que morir? Para Dios este estado no le llama muerte, sino que dormimos. Para los que murieron sin Cristo, que simplemente medio creyeron en Él, pero no le creyeron a su palabra, mira lo que el Señor dijo. Muchos llegaron en aquel entonces diciendo: Señor, Señor, como ganando méritos para entrar al gozo o a la presencia del Padre. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos la palabra, sanamos. Y el Señor les va a decir: no os conozco, apartados de mí. ¿Qué pasó ahí? Si estaban echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo, era porque creían en Él. Creyeron en el nombre del Señor Jesucristo. Pero le creyeron a su palabra, no. Y por eso el mismo Señor los va a rechazar. Porque no creyeron en su palabra, lo que Él dice, lo que Él habla. Cada palabra de Él que salió de su boca es vida eterna, es vida para nosotros, es vida eterna. No morimos en Cristo, sino que dormimos. Enterrar nuestro cuerpo sencillamente es ir acumulando uno a uno hasta el día de nuestra redención, o sea, para el día del arrebatamiento. Mire tan maravilloso es, tan hermoso que es. Vamos, ese cuerpo va a la tumba, se vuelve polvo. Pero ese cuerpo, hasta que se cumpla el número de los redimidos, cuando se cumpla el número de los redimidos, vendrá el rapto. Tan exactamente y tan rápido como se forme o llegue el número de los redimidos, ese instante
vendrá el rapto. ¿Cuándo se sabe el número de los redimidos? ¿Cuándo? Dijo el Señor Jesucristo: solamente mi Padre. Ese secreto lo tiene solamente el Padre. Mira hasta dónde se sujeta el Hijo. Respeta la soberanía de su Padre. Dijo: yo no lo sé, solamente mi Padre. Hasta cuando esté el número de redimidos, cuando ya esté el número de redimidos, el Padre ahora sí envía a su Hijo. ¿Y quién nos levanta de la tumba? Así como Dios levantó al Hijo de la tumba con el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos levanta de la tumba y nos presenta al Señor Jesucristo en las nubes. Porque el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en la tierra que no podemos ignorar. Él es el que nos está enseñando las Sagradas Escrituras. Él es el que nos redarguye a leer las Escrituras. Él es el que nos redarguye a meditar en su palabra, el que nos redarguye cuando cometemos una falta delante de Dios, nos redarguye tan fuerte y nos lleva a arrepentirnos tan rápido como pecamos, nos lleva a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nos ama celosamente el Espíritu Santo. Él está tomando del Maestro y nos los enseña para que nosotros tengamos el conocimiento, la certeza y la seguridad que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que nos da esa certeza. La fe demanda certeza, seguridad, firmeza, y es el Espíritu Santo que a través de la palabra nos da lo que la fe nos demanda a nosotros. Cuando un estudiante ha estudiado perfectamente el trabajo que tiene que presentar y estudió en libros, en internet, le preguntó a un especialista, le preguntó a otro profesor, le preguntó, indagó, buscó y formó su trabajo, él va con una certeza. ¿Qué certeza lleva él? El conocimiento. Que si lo va a presentar su trabajo en clase, va con ese conocimiento, va con esa certeza. Esa certeza se la da el conocimiento. Pero aquella persona que medio estudió, medio buscó un poquito y medio hizo algo ahí en una cartelera o en unas diapositivas, cuando va a presentar el trabajo, va que las piernas le tiemblan. Va con duda, va con temor, porque no tiene conocimiento. El Espíritu Santo está en la tierra para darnos el conocimiento, preparándonos y que tengamos la certeza de que cuando venga el Señor a levantar la iglesia, estaremos ahí firmes para ser levantados. Es el conocimiento que nos da esa certeza. La fe demanda una certeza, una seguridad. Y si tú no lees las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo no te puede enseñar y no va a tener esa certeza. Y para Dios la duda es pecado. No podemos dudar un instante de que el Señor Jesucristo murió por nosotros y que nos dio vida eterna. Y no fue por nuestras obras, sino por la obra de un justo. Y que en el momento de creer en ese justo, recibimos nosotros una justificación. Por eso es justo que creamos en el único justo que Dios le tocó proveer. Porque dice en Ezequiel 22:30: yo busqué en la tierra un justo que clamara, uno que tuviera el conocimiento de Dios y que clamara delante de Dios conforme al conocimiento, que se empapara en el conocimiento de Dios, que supiera oír la voz de Dios, que estuviera intercediendo delante de mí. Y dice el Señor: no lo hallé, para que la tierra no fuese destruida. Y si no hubiese sido por el Señor Jesucristo hace 2000 años, la tierra ya hubiese sido destruida y nosotros no estaríamos acá contando el cuento. Por un justo, por uno solo, la tierra se salvó, por el Señor Jesucristo. Pero encontró uno en la tierra, no, le tocó proveerse de un justo y enviarlo. ¿Hasta dónde va la misericordia de Dios para que el hombre no se condene? Y envía al justo
al Salvador de este mundo, para que creyemos en Él, no le creemos. ¿Será injusto? No hay dolor en el corazón de Dios. Hay dolor en el corazón de Dios. Porque no valoramos el esfuerzo que Él ha hecho por nuestra salvación. No lo valoramos. Bendito sea nuestro Dios por lo que nos has dado. Pero la Biblia dice: de los que estamos vivos en el momento del arrebatamiento nos veremos los muertos, como si nosotros si llegáramos a estar en el instante del arrebatamiento en un cementerio, vemos los cristianos que son levantados tal cual, no todos, son levantados, y al mismo tiempo que vemos que son levantados, nosotros seremos transformados. ¿Por qué nosotros, los que estamos vivos, el día del rapto no conocerán la muerte? No. ¿Por qué no conocerán la muerte? Porque la paga del pecado es la muerte, y ya hubo alguien que la pagó. Y por eso, en el momento del rapto, si estamos vivos, no vamos a ver la muerte. Nuestro cuerpo sí va a recibir una transformación de uno corruptible, de corruptible que se corroe, que se envejece, que se va deteriorando, por uno que va a vivir por la eternidad. Miremoslo en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Qué es hermoso tener el conocimiento, estar tan seguros, gozosos, tranquilos. ¿Para dónde vamos y qué es lo que hacemos? 1 Corintios 15, versículo 50 hasta el 54. Y dice la palabra, lo que el Señor le enseñó al apóstol Pablo, y esto le enseñó a los apóstoles, a los corintios. Los corintios es una iglesia griega, porque quedaba en el territorio de los griegos. No era de Jerusalén, ni alrededor, ni tampoco era de, ahorita que conocemos Turquía, no, era griega esta iglesia. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. La palabra misterio es algo que está oculto al razonamiento o pensamiento del ser humano. Dice, he aquí os digo un misterio, algo oculto que está a la capacidad del ser humano. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿De quién se está refiriendo? A los que hemos creído en Cristo. Y le hemos creído a Él. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Quién hizo eso en nosotros? El Señor Jesucristo, cuando Él dijo, todo está consumado, todo está cumplido, todo está hecho. Al reino de los cielos no entra nada incompleto, perfecto. Si vemos una persona aquí coja o que le hizo falta una pierna o levanta las dos piernas y las dos manos, cuando vayamos al reino de los cielos lo vamos a ver completico, porque eso lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Espiritualmente ya estamos sanos,
Espiritualmente estamos completos, pero ¿por qué no lo vemos físicamente? Por falta de conocimiento. Sencillamente por eso. Porque la fe demanda certeza para que se cumpla un milagro. Y sin conocimiento no tenemos certeza. Por eso no vemos los milagros. Y si una persona muere y se va al infierno y murió ciega, allá llega ciega. Si murió coja, manca sin pies, allá llega sin pies y sin manos. ¿Por qué? Porque no creyó en Él para que la obra de Cristo se cumpliera en Él, sencillamente. Sencillamente. Así como nosotros seremos levantados, los que estaremos vivos, nuestro cuerpo será transformado, porque no tenemos pecado que nos juzgue, porque el Señor lo limpió por nosotros. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre. Así mismo el Señor hubiese sido transformado y hubiese subido al reino de los cielos sin necesidad de ser torturado. Él fue torturado. Primero, la primera obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue morir por nuestros pecados, fue por cumplir la palabra de Dios, fue por cumplirle a Dios. Por eso en el monte de Getsemaní no dijo: Señor, yo voy a morir por todos los pecadores. No. Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él vino a cumplir hasta la muerte la voluntad del Padre. Era la voluntad de Dios que su Hijo fuera destruido para salvarnos. Dios se proveyó de cordero como le dijo Abraham a Isaac cuando lo iba a sacrificar. E Isaac le dijo: Padre, aquí está el altar, está la leña, está el fuego, pero no veo el cordero para el sacrificio. Él todavía no sabía que Dios le había pedido a Abraham, a Isaac, en sacrificio, no sabía. Y Abraham lo que le dijo: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y Dios se proveyó de un cordero por nuestro sacrificio. Amén, amén. Se proveyó de un cordero para que por medio de ese cordero todo aquel que cree en Él, sus pecados sean quitados. Simplemente hay dos cosas importantes: creer en Él y creerle a Él, a su palabra. Eso es todo. Eso es todo. Para ser salvo. No hacer obras, regalar mercados para que usted gane un mérito delante de Dios. No entramos por mérito delante de Dios, entramos por un sacrificio. Y sin ese sacrificio es imposible entrar al reino de los cielos. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Es un solo sacrificio. Qué maravilloso y cuánto amor ha hecho Dios por nosotros. Por eso dice en Juan 5:39 y 40, Evangelio de Juan 5:39 y 40: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Si es la palabra de Dios que da el testimonio de Él, y cuando leemos la palabra de Dios nos acercamos a Él porque escuchamos su voz. Y si escuchamos su voz, dice acá que tenemos vida eterna. Y si no queremos escuchar su voz, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Las salvaciones de nuestras fuerzas no son de Dios. Todo lo ha hecho Él por nosotros. Él coloca el querer como el hacer en nosotros. Él es el que colocó la fe en nosotros para creer. Dice en Efesios capítulo 2 que vosotros sois salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. Y esa fe no es de ustedes, dice el Señor, es un don de Dios.
Dios le tocó colocar la fe en nosotros para poder creer. Y sin esa fe era imposible. Era imposible. ¿A quiénes le colocó Dios la fe? A los que ya están predestinados. ¿Yo sabía que estaba predestinado? No. ¿Tú sabes que está predestinado? Tampoco. Pero que si Dios demanda de ti algo, que prestes atención a la voz de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dice en Isaías 55 también, para que vengan a mí, dice el Señor, y oigan mi voz, y haré con ustedes pacto eterno, dice Isaías. Cuando escuchamos su voz y prestamos oído a la voz de Dios, dice Dios, haré pacto eterno con aquel que inclina su oído y presta atención a lo que te estoy diciendo. Dice que hará pacto eterno, y ese pacto está en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Juan 8:31 dijo el Señor Jesucristo a los judíos. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en lo que yo les digo, dice el Señor, verdaderamente seréis mis discípulos. ¿Y qué es permanecer en él? Importarme la palabra de Dios, instruirme en ella. Y vamos a terminar con esto. En Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Ya lo hemos repetido muchas veces, pero es necesario volver a repetir. Gálatas 4, versículo 5 y versículo 6. Luego vamos a leer Romanos. Dice en Gálatas 4, 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo para cumplir la ley y para poder redimir a los que estaban debajo de la ley, dicen los versículos anteriores. Y dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. El único hijo legítimo de Dios es el Señor Jesucristo. Por eso habla el unigénito Hijo de Dios. Nosotros hijos de Dios por adopción en Cristo Jesús. ¿Por qué somos hijos de Dios en adopción en Cristo Jesús? Dice el versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, y está con mayúscula, el Espíritu de su Hijo, el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre quiere decir, mi Padre eres tú, o tú eres mi Padre. Muchos les han dicho, papito, papito lindo. No, esa palabra quiere decir, mi Padre eres tú, o tú eres mi Padre. Desde ahí en adelante comenzamos a decirle, tú eres mi Padre. ¿Por qué antes no? Muchos les pueden decir, tú eres mi Padre, pero si el Espíritu de su Hijo no está en él, no, esas palabras Dios no lo escucha. Pero aquel que se arrepiente y escucha a su Hijo y cree en él, viene a ser hijo de Dios, y por cuanto hijo, el Espíritu Santo entra en él. Si el Espíritu Santo no, el Espíritu de Cristo que no está en nosotros, no somos de él, dice la palabra en Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Ya no vivimos. ¿Qué significa vivir? Ya no vivimos según la carne, que ya no vivimos en nuestros pensamientos y deseos, sino que ya vivimos en el pensamiento y en el deseo de Dios. A eso es lo que se refiere. Que ya no vivimos según la carne, en pensamientos y deseos nuestros. Dice, mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Por eso el Señor dijo, no los conozco. No los conozco. Donde está el Padre, allí estarán también reunidos sus hijos. Para donde va el papá, van sus hijos. Y como somos tan bebés espirituales, aún necesitamos ser llevados en brazos por Él. Y que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Ninguno de los que han muerto en Cristo ha visto al Padre. Todavía no. Están sí en el paraíso juntamente con Cristo. ¿Quién lo recibe? Al que muere en Cristo, lo recibe el Señor Jesucristo. Él mismo lo recibe allá. Y los ángeles quieren estar ahí. Cuando una persona muere en Cristo, los ángeles quieren estar ahí. Dice que si tan solo una persona se arrepiente, habrá fiesta y gozo en el reino de los cielos. ¿Cuánto mayor será cuando llegue ese arrepentido a la presencia de Dios? Los ángeles están ahí, atentos a las palabras que el Señor Jesucristo les va a decir. Y Él les dice, en mi nombre han vencido. Y dice, y los que han vencido heredarán el reino de los cielos. Heredarán el reino de los cielos. En el arrebatamiento solo será levantada la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Desde la muerte del Señor Jesucristo hasta el día del arrebatamiento. Ese es el tiempo, el periodo de la iglesia. Todos los que creyeron en el Señor Jesucristo y creyeron en su sacrificio, creímos en Él y creímos en su palabra, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y como somos el cuerpo de Cristo, Dios viene a levantar su cuerpo. Él viene a levantar su cuerpo. Bienaventurados los que partieron antes de nosotros y que estuvieron con nosotros para estar con Él por la eternidad. Bienaventurados, gozosos, felices, los que ya partieron delante de Dios, delante de su presencia del Señor Jesucristo. Bienaventurados, gozosos, porque ya no tienen más que luchar en la tierra, como nosotros que vamos acá, seguir luchando, porque tenemos una lucha contra la carne. Y si alimentamos el espíritu, dicen Gálatas, y no satisfaciendo los deseos de la carne, viviremos en paz. Paz interna. Aunque nosotros nos tilden de locos, no nos podrá quitar de esa paz que hay en nosotros. Esa certeza, esa seguridad, que el día de nuestra muerte partimos con Él, o el día del rapto, o el arrebatamiento, seremos arrebatados. Tenemos esa certeza, no por nuestras obras, sino por la obra de un justo por nosotros. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque te proveíste de Cordero para una humanidad sin vida espiritualmente. Y mandó a su Hijo lleno de vida para que le diera vida a todo aquel que creyese en Él. Vida eterna, dice en Juan 3, 16, 17 y 18. Vida eterna. Él cogió nuestra condición pecaminosa y la destruyó en el monte del Calvario o del Gólgota, que quiere decir el monte de la calavera. Y destruyó aquello que impedía entrar al reino de los cielos: el pecado, la carne y la sangre. La destruyó por nosotros, para que nosotros, por medio de ese sacrificio, pudiéramos entrar a la presencia de Dios y sentarnos juntamente en los lugares celestiales con Cristo. Y para que nuestras oraciones, por medio de nuestro Señor Jesucristo, suban sin ningún estorbo o que ninguno le impida por el camino delante de ti, oh Dios.
Gracias, porque dijo el Señor Jesucristo, gracias Padre, porque tú me oyes. Gracias Padre, porque por medio del Señor Jesucristo tú nos oyes. Por eso todas las oraciones las debemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Padre nos oiga. Y hoy te decimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Abba Padre, Padre mío, o tú eres mi Padre. Me puedo comunicar contigo y tengo comunión contigo por medio del sacrificio que tú enviaste a la tierra, tu Hijo. Te proveíste de cordero para mi salvación. Te proveíste de cordero y dejaste la palabra escrita para saber cómo vivirla, qué pasos tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, cómo vivo ya espiritualmente, cómo permanecer en la vida eterna. La vida eterna no está después de la muerte, está en el momento que creímos al Señor Jesucristo, porque nos dice que recibiremos vida eterna cuando creímos en Él. Señor, tu sacrificio nos libraste para que la muerte no nos absorbiera, sino que lo contrario, la muerte llevó a aguijón, fue absorbido por el sacrificio de Cristo. Te damos gracias, Padre Celestial, por su palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el poder del Espíritu Santo siga en nosotros activo, fuertemente, Señor, enseñándonos las Sagradas Escrituras, en esa comunión diaria contigo delante de ti, el meditar en su palabra. Ayúdanos a manejar el tiempo. No permita que el trabajo, las angustias del día, los afanes del día nos quiten ese privilegio de oír tu voz, de leer su palabra. Que nada, ni nadie, ni la telenovela, ni el partido de nuestra selección nos quite el privilegio de oír tu voz. Absolutamente nada ni nadie. Por favor, ayúdanos, porque somos distraídos en este mundo por diversas cosas. Somos distraídos. Ayúdanos a estar atentos en su palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos. Sabemos que no estamos solos y tenemos el favor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.